restaura. Yo he sido ministrado por Dios a través de un abrazo de un hermano, a través de un abrazo de mis pastores. Hay una enorme bendición estar en la casa de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo miro las transmisiones, dice. Pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo que usted vea, hay un menú por la televisión cuando tiene hambre, ¿verdad? A que usted se lo coma. No es lo mismo ver a alguien que va en un avión viajando de vacaciones a usted que está sentado en su sofá con gran calor viendo que otro viaja, ¿verdad? Para un lugar más. Cuando tú estás en la casa del Señor, dice que donde está el Señor, donde está Él, hay libertad. Amén. Y no es igual. Yo felicito a cada persona que está aquí en esta mañana y motivo a los que no han podido venir, algunos por motivos de salud, otros por motivos de sueño y otros por motivos de Marta, ¿verdad? Que se ocupan más de otras cosas. Pero Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él es paciente con cada uno de nosotros. Él ha sido, sigue y será siendo paciente contigo y conmigo. Amén. Él es bueno. En esta mañana, antes de comenzar el tema, solo quiero recalcar lo que comentaba mi esposa, ¿verdad? El día de ayer fue un día de mucha bendición. Y a pesar de que el clima es fuerte, ¿verdad? El calor es fuerte, pero damos gracias al Señor. Mi esposa se quedó hasta muy tarde ayer allí. Llegaron algunas personas a hablar con ella y estuvo más de las 8 de la tarde. Ella seguía allí, ¿verdad? Llegaron algunas personas que querían hablar y eso nos da testimonio a nosotros de la obra de Dios. Yo iba a ir a buscar a mi esposa porque yo me vine con los hermanos para la iglesia y no llegaba, eran las 8 y media y no aparecía. Pero bueno, a veces el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijeron, ¿has comido? Y Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y es una bendición poder anunciar el evangelio del Señor y darse a conocer, hermano, de que Dios es un Dios de esperanza. Nuestra vida, aquellos que somos nacidos de nuevo, estamos en este caminar por una razón y es por nuestra fe. ¿Qué nos hace venir un domingo por la mañana, hermano? ¿Qué nos hace levantarnos tan temprano? Y no es el despertador, ¿verdad? Porque lo podemos apagar. Hay algunos que ponen el despertador, suena 500 veces y nunca se levantan. Yo no entiendo esa metodología porque yo digo, si alguien pone un despertador es para que lo despierte. Y yo, si hay algo que me puede desesperar a mí, es escuchar el despertador de un vecino o de alguien que está cerca. Puede ser mi esposa, si tiene un despertador y no se levanta, yo me levanto y lo apago y le digo, amor, levántate, que has puesto el despertador. No, es que hay gente que pone el despertador y yo 1, 2, 3, 5, 10, 15 minutos, 1 hora y digo, Dios mío, que lo apague, Señor. Y es que, ¿verdad? ¿Qué nos puede motivar a estar aquí por la mañana? No es el despertador, es la fe de que Dios está en medio de nosotros. Es la fe la que nos mueve. Usted dirá, yo no soy de fe. Mira, si usted está un domingo por la mañana aquí, usted tiene fe, porque usted puede estar bien dormido ahorita, aunque el sol no nos deja dormir algunos. Pero si tiene el aire acondicionado, es como que sean las 3 de la mañana. Así que lo que nos tiene aquí es la fe.
Y yo quiero compartir en esta mañana acerca de una fe viva. Una fe que está viva. Una fe que se mantiene viva. La Biblia nos habla acerca de hombres y mujeres y nos enseña de hombres y mujeres que mantuvieron su fe viva, que no dejaron que las circunstancias, que los problemas o las limitaciones apagaran su fe. Y si hoy los conocemos por héroes o gente de fe, fueron porque ellos estuvieron a mantener viva su fe, aunque pareciera una locura. Es porque se atrevieron a mantenerse en fe, aunque los demás, aunque su familia, aunque sus amigos, aunque sus vecinos, aunque sus compañeros le dijeran estaba loco, medio tostado, medio había acabado, seguían creyendo en lo que Dios le había dicho. Una fe viva. Y antes de comenzar, yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo está su fe? ¿Está firme? ¿Está siendo atacada? ¿Está en su mejor momento? Yo recuerdo en mis mejores momentos de fe en mi vida cristiana, hace muchos años, cuando era un jovencito, irme de ayuno con mis hermanos y ir con una fe tremenda, decir, Dios mío, Señor, ponme a alguien que yo quiero orar por él, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Ponme a alguien, Señor, enfrente. Si miraba a un endemoniado, yo me le acercaba y se me iban. Yo decía, yo quiero que me mire, yo quiero que sienta lo que yo tengo. Hay momentos de nuestra vida así, que sentimos que nuestra fe es inquebrantable, que no importa el enemigo que se levante o el mismo diablo que se ponga enfrente, no importa, porque Dios está con nosotros. Y tenemos una fe tan fuerte en momentos de nuestra vida. Hay momentos que nuestra fe decae, que nuestra fe como que se opaca por las diversas situaciones de la vida. Pues en esta mañana mi objetivo principal es llevarla a usted para que usted entienda que su fe es una fe viva. Es una fe viva. Dice Hebreos 11, capítulo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice que es la demostración de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe, aunque ahora no lo vea, lo va a demostrar. Y hay diferentes versiones que hablan acerca de este texto, pero me gusta en estas palabras sencillas, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué hoy tenemos un buen testimonio de muchos hombres y mujeres? Porque ellos tuvieron la convicción en aquellas cosas que no se veían. El apóstol Pablo lo llama como viendo al invisible. Es esa fe maravillosa que tienen los hijos de Dios, los creyentes. Porque la fe no es meramente intelectual o superficial, sino que se manifiesta en acciones concretas, en una vida transformada por la fe. Es una fe que impulsa a personas a vivir de acuerdo a sus convicciones, que reflejan su fe en Dios y que dan testimonio a través de sus obras. Es una fe. No tiene que ver con intelectualismo, aunque la fe
no está tan separada del intelectualismo, de la razón. Pero hay un punto donde la fe va más allá de la razón. Le diré por qué la fe no se aleja de la razón. Porque cuando usted ve que un milagro, usted empieza a razonar y dice: ¿se puede? ¿Cómo lo hizo Dios? Empieza a razonar y dice: wow, si lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Entonces la fe no es enemiga de la razón, pero no depende de la razón. Algunos creen que la fe está divorciada de la razón, pero no es así. Por eso Dios nos muestra tan grandes hechos, para que podamos ver y podamos entender que Dios es un Dios poderoso. Por lo tanto, dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué le llama necio? Porque hay muchas evidencias de Dios. Hay muchas evidencias que pueden alimentar la razón, aunque la razón no es la fuente de nuestra fe. No podemos, cuando vamos a evangelizar, no podemos convencer a la gente por la razón, porque el razonamiento está ligada a la personalidad. Y usted mira, ¿por qué? Bueno, dice la Biblia: tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. La forma de pensar de una persona, su forma de actuar, no está dirigida en otras cosas, sino en lo que realmente él piensa. Cuando usted habla y yo hablamos con una persona que dice que no cree en Dios porque no tiene razones para creer, también podríamos decirle que no tiene razones para no creer. Pero la razón nunca va a mover a una persona, porque a Dios, dice la Biblia, que le agradó mostrar el camino de la salvación por medio de la fe y no por medio de la razón. Porque cuando alguien es necio, dice la Biblia, ¿verdad?, que a un necio, que a un sabio en su propia opinión, ni aun 7 sabios le ganan, porque está enrollado en su necedad, y de ahí nadie lo va a sacar. Por lo tanto, no podemos entrar en discusiones de que yo tengo la razón y tú no tienes la razón, sino es sacarlo del campo de la razón y llevarlo al campo de la fe. Porque en campo de la fe usted y yo tenemos experiencia. En el campo de la fe usted y yo hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Por la razón tal vez no lo pueda ganar una persona, pero sí por la fe. Cuando alguien a mí me sale así, yo digo: wow, es cierto. Es difícil creer, por eso se necesita la fe. Es cierto, es difícil. Es difícil, pero por eso es la fe. Y hablamos de una fe que está viva. Porque la verdadera fe es sencilla pero profunda. Escúchelo bien. La fe es sencilla pero profunda. El Señor Jesús dijo que si teníamos fe como un granito de mostaza. Porque nosotros nos preocupamos siempre por la cantidad de fe. Y el Señor dice: no ocupas una gran cantidad de fe, solo creer en Dios. No ocupas más fe. Pero vamos a hablar de esa fe verdadera. De esa fe que es capaz no solo de mover montañas, sino que es capaz de hacer milagros. Quiero que nos vayamos en esta mañana al libro de Lucas.
Y quiero que miremos la historia acerca de la resurrección, ¿verdad? En la ciudad de Naín, donde el Señor Jesús se encuentra en un cortejo fúnebre en la entrada de Naín, de la ciudad de Naín. Y dice la Biblia que estaba él allí. Y dice, y Jesús se compadeció de la mujer y con su poder divino realizó un milagro. Dice la Biblia que iba Jesús y se encontró con un funeral en la entrada a la ciudad de Naín. Había muerto un joven, y este joven era el único hijo de su madre. Y el punto es que cuando hablamos del amor de un padre, no hablamos de que si tiene uno o más, pero es más difícil cuando es su único hijo. Cualquier pérdida de un hijo duele. Lo he visto. Gracias a Dios aún no lo he experimentado, ni lo quiero experimentar, pero sé que es parte de la vida, a menos que yo me vaya primero, que es lo natural. Y dice la Biblia que estaba Jesús con los discípulos y ve el cortejo, y ve todo lo que es la ceremonia cuando llevan a aquel joven. Y dice la Biblia que Jesús lo ve, los ve llorando, ve a esta madre llorando por su hijo. Y cuando él se acerca, dice la Biblia que Jesús se conmueve al ver el dolor de la madre. Y automáticamente el Señor es movido, ¿verdad?, a hablar a acercarse a esta mujer. Y cuando Jesús está ahí con este joven, allí con la multitud, dice que el Señor le dice, levántate. E inmediatamente este joven se levanta. ¿Por qué quería compartir esta historia del libro de Lucas? Porque nos muestra una gran verdad. La fe en Dios nos puede llevar a situaciones, a pérdidas que parecieran irrecuperables, pero que la fe nos puede hacer alcanzarlas de nuevo. Esta mujer que no dice su nombre y que añade, ¿verdad?, que era una mujer viuda, era una mujer que acababa de perder a su hijo, y cuando lo ve todo perdido, el Señor le muestra un camino nuevo, y es el camino de la fe. Ella percibe que no puede más, que no puede más con su vida. Está perdiendo a su joven hijo. Está perdiendo. Pero de las cosas que me llaman la atención sobre esta historia es que el Señor se acerca a una persona que está sin esperanza. Podríamos decir, sin deseos, sin ánimos. Pero el Señor, al verla, es movido a misericordia. Es llevado a misericordia y se le acerca a esta mujer y simplemente le dice a su hijo, levántate. ¿Por qué decimos que la fe es viva? Porque la fe puede hacernos volver a tomar el camino de la vida. Esta mujer ya no tenía esperanza
Esta mujer ya no tenía más aliento en su vida para seguir adelante. Sin embargo, el Señor le hace un milagro extraordinario, resucitándole a su hijo de entre los muertos. Esta es una fe que yo les puedo decir. Por eso decimos que la fe es algo que está vivo, que sigue continuamente obrando. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 17 al 20, y se nos habla acerca de que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta. Decía en esta carta que no podemos hablar de una fe sin obras, y no podemos hablar nosotros como creyentes de que creemos si no hay obras. El Señor Jesús es nuestro mayor referente en la Biblia acerca de la fe. En este momento el Señor resucitó a un joven que no le estaba pidiendo a Dios, a una madre que tal vez no estaba creyendo en que su hijo iba a resucitar, pero la fe y el poder de Dios hizo que esta mujer volviese a tomar ánimo pronto. Es por ello que Santiago nos exhorta a nosotros a que podamos tener una vida de fe, pero una vida de fe que sea testimonio para los demás. ¿Por qué? Porque así como Jesús hizo este milagro, usted y yo somos llamados a poder mostrar los milagros de Dios a través de nuestra vida. Milagros físicos, milagros espirituales, milagros del alma, milagros financieros. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Santiago nos habla acerca de que nosotros no podemos hablar de una fe genuina si no tenemos obras que demuestren que nuestra fe está viva. Nuestra fe está viva porque en primer lugar hemos visto la obra de Dios en nosotros, porque hemos visto la mano del Señor sobre nuestra vida. Podemos decir en esta mañana que esta mujer, desde ese día podemos decir que su fe fue aumentada, su fe fue crecida, su fe fue más grande, porque ella comenzó a ver, a experimentar, a ver ese fruto del Señor. Pero así como ella, hubieron más que resucitaron, hubieron más que fueron sanos. Y la Biblia nos habla ahí en Hebreos 11, cuando estamos hablando capítulo 11, verso 1 y verso 2, dice que por esa fe que está viva, por esa fe alcanzaron buen testimonio, no solo el Señor, sino los antiguos. Amados hermanos, nuestra fe puede pasar persecuciones, nuestra fe puede pasar tribulaciones. Lo primero que debemos saber es que nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. La fe es probada, la cual dice la Biblia es mucho más preciosa que el oro, y el cual esa fe es probada para ver si está viva y si se mantiene viva. La pregunta aquí sería si podemos mantenernos como lo dice en el libro de los Hebreos. Miremos en el verso 3, Hebreos 11, 3 al verso 5. Nos habla acerca de la fe y de cómo Dios pudo obrar a través de la vida de hombres como Abraham. Y dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, perdón. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y podríamos seguir leyendo, no vamos a leer, de los diferentes hombres y mujeres que mostraron una vida de fe. Pero todos ellos tuvieron que pasar y ser probada su fe, y esa fe se mantuvo viva a pesar de las cosas. Nos habla de que Abel ofreció por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque sabía que lo que él ofrecía lo recibía Dios. Esto me lleva a que nosotros tenemos que aprender a ofrendar por fe. Saber que lo que hacemos, que lo que sembramos, lo hacemos creyendo. ¿Para quién lo hacemos? Usted piensa en esto. Abel ofrenda un sacrificio. ¿A quién? A alguien que no veía. No había una iglesia, no había un templo, no había una denominación, no había un pastor, un líder. Solo estaba Abel delante del Señor ofreciendo su ofrenda. Porque, hermanos, el dar es una acción de fe. La Biblia lo testifica, que por la fe Dios recibió la ofrenda de Abel con agrado. Por la fe. El dar es una acción de fe. Cuando nosotros damos, es porque creemos que Dios lo recibe. Si usted no es capaz de creerlo, usted no es capaz de agradar a Dios en esa área. Porque la Biblia dice que Dios fue agradado por la ofrenda de Abel. Abel ofreció una ofrenda que le agradó a Dios, porque Abel decía: yo le daré lo mejor a Dios. Él dijo: yo le daré mi mejor ofrenda a Dios. Y Dios miró con agrado, porque el Señor mira las intenciones del corazón. Pero no solo miramos a Abel que dio esa ofrenda. No solo miramos, dice la Biblia que aún cuando él murió, su fe sigue hablando delante de Dios. Podemos ver entonces, hermano, que es una fe que está viva. Porque aunque Abel murió físicamente, dice, lo acabamos de leer, que esa ofrenda sigue delante del Señor como testimonio. Aún muerto, su ofrenda habla por él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la ofrenda habla? Porque la ofrenda lo que representa es la obra de su fe. Yo quiero que lo entienda. Esa ofrenda representa su fe. No es su fe, porque nadie puede agradar a Dios por obra. Es por su fe. Esa fe produjo obras. ¿Cómo se lo explico? Las obras no producen fe. Las obras no producen el agrado de Dios. Pero la fe que lleva a las obras, Dios las recompensa. No sé si me doy a entender. No es al revés. No es que yo me gano el favor por lo que yo haga. No. Es que lo que yo tengo, mi gratitud por Dios, me hace dar, me hace sembrar, me hace ayudar. Y por mi fe, Dios me va a recompensar por esa obra. Porque lo que me motivó, lo que me llevó a hacer esa obra fue mi fe. Fue mi fe.
Y es su fe la que lo va a llevar a usted a hacer cosas que van a agradar a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, nuestra fe permanece viva todo el tiempo delante de Dios y delante de los hombres. Una fe viva. Pero así podríamos ver la historia. Pero no quiero hablar de cada uno de ellos porque nos llevaría mucho tiempo. Solamente decirle que Abraham, dice la Biblia que Dios es el Padre, que Dios es el Dios, de los padres de la fe, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso quiere decir que ellos, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que han creído a Dios, se mantienen vivos delante de Dios por su fe. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Usted tiene que entender en esta mañana que su fe será probada como lo fue con Abraham, como lo fue con Abel, como lo fue con Isaac. Pero el libro de Santiago nos habla claramente de que la fe sin obras está muerta, que la verdadera fe siempre produce cambios reales y tangibles, que aunque no somos salvos por las obras, pero las obras dan testimonio de nuestra fe. ¿Cómo la gente puede decir, esta persona tiene amor si no ve obras? ¿Cómo puede decir esta persona, yo le importo a alguien si no ve obras? ¿Cómo puede decir alguien, Dios cambia de verdad si no ve obras, si no ve gente cambiada, si nos ve iguales? Nuestra fe se vuelve una falsa fe. Pero cuando la fe se mantiene viva, dice la Biblia que los hombres darán testimonio delante de Dios. Nosotros damos testimonio delante de Dios y delante de los hombres, pero los hombres no pueden ver a Dios. Dice la Biblia que no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero la Biblia nos muestra que nosotros somos la imagen de Dios. Y cuando alguien viene a Cristo, se vuelve a imagen y a semejanza de Dios. Y aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero podemos ver la obra de Dios en cada una de las personas. Podemos ver el carácter, la mano de Dios. ¿Sabe? Cuando yo llegué aquí a España y conocí al pastor José, una de las cosas que más me impresionaron de él, porque era un hombre sencillo, de fe, y que era un hombre íntegro. Yo digo, wow, qué bueno encontrar a gente así, porque eso nos llena de fe a nosotros, de poder cambiar, de poder ser mejores, de poder ser diferentes. Es esa fe viva que nos hace ser ejemplos a otros. Es esa fe que no está muerta, porque está viva, y lo que está en nosotros, otros pueden verla y otros pueden alimentarse, porque es una fe viva. La pueden ver en nosotros algo diferente. Es esa fe que está viva en nuestros corazones, que no nos desplomamos ante las circunstancias, que nos mantenemos firmes. Es nuestra fe la que nos lleva a alguna gente a decir, wow, ha sufrido pérdida, como la viuda de Naín, pero al mismo tiempo pudo experimentar ese milagro extraordinario que nos lleva a nosotros que la fe nos mantenga vivos, sabiendo que hemos visto milagros, pero sabemos que veremos más. Y creyendo también que esa fe es capaz. Dice la Biblia que entendemos que todo lo visible fue hecho de lo invisible por medio de la fe. Nuestra fe, hermanos, tiene un poder extraordinario.
Pero tenemos que llevarla, esa vida de fe, llevarla hasta el punto de que nosotros podamos vivir como Jesús vivió. Llevar nuestra vida, hermanos, a una vida de fe. ¿Qué es la fe, hermanos? En pocas palabras, ¿qué es la fe? La fe es la convicción, la fe es la certeza, es esa convicción de que lo que Dios prometió en su palabra se va a cumplir. La fe es esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que lo que Dios prometió se va a cumplir. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Es esa fe lo que nos da esa convicción que nos mantiene vivos, de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. En los momentos más difíciles en mi vida, ¿sabe? Yo recuerdo la palabra de Dios sobre mi vida y eso me levanta y me sostiene. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, no solo recuerdo la palabra escrita, que es la palabra profética más segura, la Biblia, sino que también me recuerda la palabra profética hablada. Y las dos tienen esa fuerza en nuestra vida que nos mantienen viva nuestra fe. Es ahí donde el Señor en muchas ocasiones me sostiene, porque yo veo no con mis ojos físicos, sino con los ojos espirituales, de que el que prometió, como dice su palabra, lo cumplirá todo. Por lo cual podemos decir que la fe viva nos lleva, número uno, a vivir una vida como la que vivió nuestro Señor Jesús, una vida de fe que agrada al Padre. Número dos, podemos decir que nuestra fe viva nos lleva a obedecer las leyes de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque sabemos, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Sabemos que es esa fe la que nos lleva a obedecer las leyes de Dios, porque es ahí donde veremos el favor de Dios en nuestra vida. La fe nos lleva a cuidar todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Dice que por la fe Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero ¿qué lo movía a Abraham a poderlo sacrificar? Al que él tenía la fe, que aunque él sacrificara a su hijo, Dios era capaz de aún levantarle descendencia de aún de entre las piedras. Abraham estaba completamente seguro que Dios era capaz de volver a la vida a Isaac. Abraham estaba completamente seguro que aunque él, escúchelo bien, sonará fuerte lo que le voy a decir, pero él estaba seguro que aunque Abraham partiera a Isaac como un sacrificio, Dios tenía el poder de volverlo a juntar todo de entre las piedras y levantarla a Isaac. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, así textualmente, que Dios le podía dar su descendencia aún de entre las piedras. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será dada descendencia. Abraham jamás esperó que Dios lo parase. Abraham estaba completamente seguro de que aunque él matara a Isaac, y aunque él lo partiera, y aunque él lo quemara delante de Dios, porque era parte del sacrificio. El sacrificio es cortar el animal, quitar las vísceras, encender el fuego, que todo se consuma
Pero la Biblia dice que Abraham tenía la fe, que aún de entre las piedras de lo que se hubiera consumido, Dios podría levantarla a Isaac. Ese nivel de fe, mi hermano, por eso él se llama el padre de la fe. Él no solo estaba creyendo como la mujer de la ciudad de Naín, donde llevaban a su muchacho y el Señor lo resucitó. Abraham estaba creyendo que aunque Isaac fuera cremado, Dios tenía poder para levantarle a Isaac, porque Dios le hizo una promesa: en Isaac te será dada descendencia. Miremos esa fe viva, porque nosotros, cuando nuestra fe es perseguida y decimos no era verdad, o Dios me engañó, o la Biblia es mentira, ya no puede pasar nada más. Pero Abraham es el padre de la fe, porque Abraham decía: aunque lo que Dios me prometió en Isaac, aunque se destruya Isaac, la promesa de Dios se mantiene viva. Nosotros decimos: si se acaba lo que Dios me prometió, ya no hay nada más por delante. Abraham decía: aunque Isaac sea cremado, Dios en Isaac me va a levantar descendencia. Podemos ver que su nivel de fe se vuelve locura a nuestra mente, difícil de entender, pero por eso él es el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. No solo le creyó cuando nació Isaac, le creyó cuando lo iba a sacrificar. Esto nos demuestra que nuestra fe está viva y puede persistir viva a pesar de los ataques. La mente de Abraham le podría decir: es una locura lo que haces. Pero Abraham decía: si Dios me lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios me dijo que en Isaac, y Él me dice que lo sacrifique, Él no miente, Él no se arrepiente. Si Él me dijo que será en Isaac, será en Isaac. A tal grado que cuando dice la Biblia que cuando Isaac le pregunta, cuando iban para el monte a ofrecerlo, y Isaac le dice: ¿para dónde vamos? Y él le dice: vamos, iremos al monte, adoraremos, y añade: volveremos. Él no estaba engañando a su hijo. Él estaba desde el principio, él sabía lo que iba a pasar. Él decía: no importa si yo sacrifico a Isaac arriba, mi Dios lo puede resucitar. Yo iré con él y bajaré con él. Esto, hermanos, nos debe dar la fortaleza para confiar en Dios en los buenos tiempos y durante las pruebas más difíciles de nuestra vida. También puedo decirles como resumen que debemos de aprender a resistir a los ataques de Satanás en nuestra mente, de que no es posible, de que no se puede, es una locura. La fe es ver lo invisible. Y por último, podemos decir, en resumen, de una fe viva, es decir, que ella nos lleva a perseverar hasta el final, hasta recibir el don de la vida eterna. La fe es una fe viva porque nos ayuda en todo nuestro caminar diario. Cuando usted necesita fe, hermano, todos los días necesitamos fe, hermano. Usted se levanta por la mañana y dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero recuerda, Dios está conmigo. Y usted va hoy bendecido, lleva una palabra, ha recibido la presencia de Dios, va contento a su casa. Y luego dice: es lunes, Dios mío, tengo que pagar. Pero recuerda, es la fe lo que me sostiene. Es la fe la que le da esa fuerza a cada día. ¿Qué día? ¿Cuándo necesitamos la fe? Todos los días de nuestra vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe en tiempo de prueba? Manteniéndonos firmes, gozosos, a pesar de lo que se pueda levantar.
creyendo en que Dios va a hacer las cosas. No olvido las palabras de un hermano que ahora es pastor, en ese tiempo no lo era, y me decía: hermano Carlos, ¿qué hago? ¿Por qué? Le digo: mire, tenemos problemas económicos graves en mi casa. Vale, hermano, sí, tenemos problemas serios. No tengo dinero para muchas cosas, me falta dinero, no tengo. Pero yo estoy tranquilo porque Dios es mi Padre, me decía. Pues muy bien, hermano, ¿y cuál es el problema? Mi esposa. Porque yo estoy completamente seguro que Dios va a proveer, pero mi esposa se desespera, se enoja porque no me ve preocupado. Me dice: no te veo preocupado. Y yo le digo: ¿por qué quieres que esté preocupado? Le dice: porque no te interesa. Le dice: no es que no me interesa, yo sé quién es Dios. Le dice: ¿para qué quieres verme preocupado? Si yo sé que Dios lo va a hacer todo y mañana vas a estar tranquila, ¿para qué me voy a preocupar hoy si mañana voy a estar sonriendo? ¿Para qué me voy a angustiar hoy si mañana voy a estar alegre por el milagro? ¿Para qué voy a estar afligido hoy si sé que mi respuesta viene en camino? ¿Qué hago? Me dice. Me aflijo para que mi esposa me vea triste. Y sabe que mi hermano, Dios lo libró de todo eso. Ahora él es pastor, tiene una gran congregación, un gran hombre de Dios. Porque las presiones nos hacen dudar, pero nuestra fe se tiene que mantener viva a pesar de las diversas situaciones en nuestra vida. El mundo o las personas querrán verte afligido, pero tú canta en medio de las pruebas. Tú alégrate en medio de dificultades, porque dice la Biblia: la que estaba afligida estará de fiesta, y la que no podía dar a luz tendrá regocijo con sus hijos. Alégrate, oh estéril, dice el libro de Isaías. Alégrate, esto nos dice: no te preocupes por el presente. Esa es la fe está viva. Alégrate porque saldrás en victoria. No te preocupes aunque veas cosas que mueren como la vida de Naín, porque Jesús en un momento puede resucitar lo que estaba muerto. La fe nos mantiene vivos, hermanos, nos mantiene expectantes, nos mantiene viendo cómo Dios va a hacer las cosas. Y esta es la situación de la fe. La fe nos lleva a preguntarnos con asombro cómo Dios lo hará. La incredulidad nos lleva a decir: es imposible que esto pase. Pero la fe nos lleva a decir: wow, Dios mío, ¿cómo lo harás tú? ¿Cómo será esto? Como le dijo María al ángel: ¿cómo será esto? Yo no lo entiendo, pero explícamelo. Yo quiero saber. Ella no estaba dudando de lo que Dios iba a hacer. Ella estaba interesada en saber cómo Dios lo iba a hacer. Y el ángel explica. Pero en otras ocasiones la Biblia no habla así, sino que le preguntaban: ¿cómo? Pero por duda. Y el ángel le dijo: por tu poca fe quedarás mudo. Aunque pareciera que es la misma frase y son las mismas palabras, pero las intenciones son distintas. La de María estaba llena de fe. ¿Cómo será esto? ¿Cómo? Yo quiero saber cómo lo vas a hacer, Señor. Yo lo veo imposible, pero ilústrame. ¿Cómo va a ser posible esto? Fe. Fe. Una fe viva. Una fe que se sostiene en medio de las adversidades, porque cree en lo que Dios ha prometido. Una fe que no se mueve por las necesidades, que no se mueve por las circunstancias, se mueve por
lo que dice la palabra de Dios. Una fe viva. Viva porque espera resultados positivos. Decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras, porque no se puede. La fe tiene que producir obras, milagros, resultados. Aunque no los veas ahora, pero los verás. Y aunque no los veas en unas cosas, los ves en otros. Y esto va haciendo que tu fe se afirme. Disfruta de los pequeños cosas que Dios hace por ti, de los milagros que Dios hace por tu vida, de lo que Dios está haciendo hoy por ti, porque ese es el preámbulo de lo que el Señor seguirá haciendo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Esas pequeñas cosas que tú ves en tu vida son el preámbulo. Tu fe crece, tu fe aumenta, tu fe se mantiene viva hasta que recibas la promesa. Y no solo hasta que recibas la promesa, sino que hasta que la promesa se cumpla. Hasta que la promesa se cumpla. Ponte en pie, por favor. Una fe viva. Tu fe no está muerta, amado hermano. Tu fe está viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mueve a tu hermano, dile, está viva. Muévelo ahí, hermano.